Saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos, amigos, familiares que puedan estar escuchando este podcast. Me presento nuevamente, mi nombre es Ángel, soy pastor de la Iglesia de Dios aquí en Querétaro y estamos en un episodio más de este podcast Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado especial. Está con nosotros nuestro hermano Adolfo Sánchez, el subredador del Distrito 10. Prácticamente es el jefe de los pastores y prácticamente es jefe mío. Entonces, un saludo, hermano Adolfo, lo presentamos con mucho cariño. ¿Quiere presentarse también? Sí, con mucho gusto. Paz a todos, paz al pastor Ángel, que me ha invitado para participar en esta dinámica, en este diálogo. Saludos a todos, hermanos, cariñosamente. Les envío saludos de bendición a todos. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Adolfo. Y bueno, pues estamos aquí nuevamente, como les digo, este es el episodio número 13 de esta primera temporada de nuestro podcast Iglesia 180 y el día de hoy lo hemos titulado Degeneración, pero es como una pregunta. ¿Degeneración? ¿Existirá algún grado de degeneración en nuestra sociedad, en la actualidad, en la iglesia, en los jóvenes? Este va a ser el punto de reflexión del día de hoy. Bueno, pues nos da muchísimo gusto estar con ustedes en este podcast, episodio número 13 de esta primera temporada. Bueno, de hecho es el episodio final de esta primera temporada. A partir del próximo viernes tendremos el inicio de la segunda temporada y si Dios lo permite tendremos una dinámica especial con este podcast en la segunda temporada. Muy bien, hermanos, pues los dejamos un momentito con la música que está en el fondo. Deseamos que el Señor les bendiga. Regresamos en un minutito. Muy bien, estamos aquí ya de regreso después de escuchar la música que tenemos en el fondo. Deseamos que el Señor les bendiga grandemente y esperemos que la reflexión de este podcast del día de hoy, que lleva por título Degeneración, sea de bendición para sus vidas, así como lo es para la nuestra. ¿Cómo se siente, hermano Adolfo, con esta dinámica? Pues bien, gracias, hermano Ángel, bien, tranquilo. Pues ojalá nuestros comentarios, nuestras apreciaciones puedan servir y ser de bendición. Y si no, bueno, quienes no comparten, bueno, pues también esperamos que nadie pueda sentirse ofendido, ¿verdad? Y necesariamente no pretendemos eso. Claro que no. Yo creo que todo lo que pongamos a reflexión es digno de escucharse. Y como bien dice usted, puede ser agradable para algunos y para otros no, pero la reflexión siempre va a ser importante y va a marcar sin duda una pauta para lo que tengamos que aprender o desaprender, bien puede ser el caso. Muy bien, mis hermanos, pues aquí en la mesa de reflexión del podcast de hoy tenemos algunos puntos a reflexionar y el primero de ellos tiene que ver con los tiempos actuales, hablando acerca de este gran crecimiento de redes sociales, el crecimiento de ahora, lo que se le conoce como el metaverso, que ya está avanzando a pasos agigantados, y tantos avances tecnológicos que hay. Aquí tenemos una pregunta en nuestra mesa de reflexión: ¿serán estos tiempos actuales con este crecimiento en la tecnología un desafío o una oportunidad para la predicación del evangelio? ¿Serán un obstáculo o serán herramientas para la predicación? ¿Qué podemos reflexionar de ello? Y bueno, aquí nuestro hermano Adolfo quiere compartir algo. Lo escuchamos, hermano Adolfo. ¿Qué piensa usted, mi hermano? ¿Serán tiempos de desafíos o oportunidades? ¿O qué puede compartir con los 800,000 espectadores que tenemos el día de hoy?
Bueno, ojalá sean 8 de menos. Muy bien. Por lo menos. Bueno, pues expreso en ese sentido mi opinión al respecto de este planteamiento que hace el pastor Ángel. Personalmente, hermanos, creo que puede ser las dos cosas. Podemos hablar, en mi opinión, de las dos cosas. Es una oportunidad y es un desafío. Es una oportunidad porque estamos viviendo un tiempo con una constante de crecimiento y de evolución en muchos aspectos de la vida, de la sociedad, de la tecnología. Y la iglesia no debe desaprovechar todos estos avances en pro de la salvación del hombre a través de la predicación del Evangelio eterno. Las redes y la tecnología nos permiten y facilitan la transmisión de la palabra de Dios con mensajes que propicien la reflexión, pues a la gente, ¿verdad?, que escucha en relación a lo espiritual, a lo salvífico, a lo eterno. Por eso creo que es una oportunidad, pero también creo que es un desafío, porque la gran diversidad de información que hay por un lado y la gran cantidad de distractores por otro, nos impide a muchos cristianos centrarnos en nuestros propósitos de evangelización. Muchos cristianos solo emplean las redes y la tecnología para un uso vanidoso y sin sentido. Y si no tenemos cuidado, podría resultar contraproducente su uso. Por esto creo que también es un desafío. Es un desafío a nuestra carne, a nuestra devoción, un desafío a nuestra santidad y evidentemente a nuestra labor en relación a la misión evangelizadora. También creo que las redes y la tecnología debieran ser solo un apoyo y no la respuesta a nuestro accionar evangelizador. Creo que nada debería suplir nuestra labor evangelizadora de persona a persona, pero podemos aprovechar todos estos medios también. Ok, muy bien, gracias hermano. Sí, en efecto es uno de los puntos a reflexionar de esta tarde-noche en la que estamos conectados. Y bueno, un punto muy interesante que mi hermano comparte es, bueno, uno no puede, las redes sociales o la interacción en línea suplantar o suplir la interacción persona a persona. Creo que es invaluable, ¿no? Interactuar uno frente a otro, ¿no? Y también algo que dice muy interesante es, tendremos que tener cuidado de que no sea, que no caigamos en vanidad, ¿no? Con respecto al manejo de las redes. Tendremos que aprender a manejarnos correctamente. Y sí, como bien dice mi hermano, yo también comparto la idea. Considero que son un desafío y una oportunidad también, claro. Una oportunidad porque al tener una presencia en estos medios digitales, bueno, se facilita la relación con personas que no están cerca de nosotros, personas que están en otros lugares, o a lo mejor en otros estados, o en otras situaciones, ¿no? En otros países también, y creo que eso es algo que, si no fuese por las redes sociales, a lo mejor hubiéramos tardado un poco más en tener ese tipo de contacto. También considero que estas modalidades permiten que la iglesia sea visible, que se vea un poco más, por lo menos en redes sociales podamos aparecer. Por ejemplo, aquí en la iglesia local ha habido varios hermanos que nos han contactado a través de Messenger, de mensaje privado, de mensajes de WhatsApp, y bueno, son hermanos que a lo mejor en otro tiempo no nos hubieran encontrado en redes sociales, nos hubieran encontrado aquí en el templo físico, pero es un momento importante para hacernos presentes o hacernos más visibles de lo que, bueno, la iglesia es visible, pero un aspecto más. ¿Qué piensa usted, mi hermano, de esto? Sí, definitivamente comparto que las redes sociales son una bendición de tecnología. Dios todo lo tiene en su control, Dios sabe todo, ¿verdad? Y todos los avances. La Biblia habla del aumento de la ciencia y aquí se incluyen todos esos aspectos. Pero sí quisiera insistir en el hecho de que si bien son una bendición, si bien nos enlazan, nos acercan, pues no dejan de ser un tanto frías, ¿no? Claro. Estos medios, porque no es lo mismo evangelizar a una persona de frente, mirando sus ojos, sintiendo su corazón, sintiendo su vibra, transmitiendo la palabra, mirando cómo la percibe, cómo la recibe,
mirando sus ojos, no sé, la experiencia es muy difícil para los que hemos tenido la oportunidad de transmitir el evangelio de persona a persona, pero definitivamente pues la tecnología, las redes son una bendición que hay que ocupar, no podemos quedarnos atrás en este sentido. Claro, muy cierto. Y al principio decíamos desafío o oportunidad, obstáculo o herramienta. Creo que de estos 4 conceptos que mencionamos, creo que muy bien podemos quitar el de obstáculo. Bueno, ¿quién de nosotros no se vio desafiado, hermano Adolfo, a saber utilizar el Facebook o las transmisiones en línea? Algo que yo creo que antes ni siquiera soñábamos, pero pues hoy tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Sí son una oportunidad, como bien decimos, para llevar el mensaje a lo mejor a otros lugares donde no pudiera hacerse. Y bueno, también son una herramienta, pero sí concuerdo con nuestro hermano Sobrededor, que en efecto tendremos que ser muy sabios para manejarlas de manera correcta, porque como bien dice usted, mi hermano, no dejan de ser frías, la pantalla sigue siendo fría, sigue siendo un tanto lejana, pero son espacios que tendremos que aprender a trabajar con ellos y a dominarlos. ¿Cómo se ha sentido, mi hermano, en las diferentes transmisiones distritales, no sé, locales? ¿Es algo que ya conocía, hermano, o lo agarró desprevenido como un servidor? No, definitivamente, como a muchos, creo que dejamos, si no fuera por la pandemia, permítanme expresarlo así, dejamos muchas cosas, dejamos la tecnología de lado, y yo era una de esas personas. Hoy en ningún sentido me considero un experto, porque sigo sintiendo la necesidad del apoyo de mi hija como joven, y ahorita pues los jóvenes están en su apogeo, y bueno, si no fuera por quienes tenemos hijos adolescentes y jóvenes, se nos hubiese complicado un poquito más, pero definitivamente me sumo al grupo de personas, de hermanos, de pastores que tuvieron que entrarle a entender un poquito más esto, porque se hizo prácticamente un imperativo, se hizo necesario, se hizo algo obligado utilizar las redes porque las necesitamos, y bien que hemos sido bendecidos a través de ellas, con todas las conferencias, con las reuniones que hemos tenido, con las capacitaciones que se nos han brindado a nivel nacional, con las reuniones con los líderes, con los pastores, en fin, han sido una bendición. Así es que pues yo me considero, me siento contento porque pues, aunque sea un poquito, pero pudimos avanzar en toda esta gama de tecnología tan amplia y que no termina y es profunda, pero bueno, con lo poquito que Dios nos ha concedido hasta hoy, nos conformamos. Dios nos permita seguir avanzando. Así es, hermano, Dios nos permita seguir avanzando, y creo que dijo algo ahorita en su comentario que es muy importante ponerlos también en la mesa, es que esta realidad de tecnología no termina y no va a terminar. De hecho, incluso va a seguir avanzando a niveles que a lo mejor uno no hoy nos sorprende, pero yo creo que mañana nos van a sorprender más. Y es un área, como bien decía mi hermano, que nuestros hermanos jóvenes o adolescentes están más, ¿cómo decirlo?, más familiarizados, lo dominan más, tienden más a tener este conocimiento que para muchos de nosotros nos ha costado bastante. Y yo creo que ahí en ese punto podemos entrar muy bien al segundo aspecto que tenemos en nuestra mesa de reflexión en este podcast de Iglesia 180, y tiene que ver con nuestra generación de jóvenes y también de adolescentes, claro, porque los adolescentes también son una generación ya muy avanzada en ciertos conceptos, en ciertas comprensiones que a lo mejor en nuestra época no tendríamos ese conocimiento, pero nuestras generaciones que vienen adelante de nosotros, adolescentes, jóvenes, están viviendo y están afrontando ciertos aspectos derivados de estos tiempos actuales que sin dudas serán un desafío o por lo menos un desafío de comprensión. Y estamos hablando de dos aspectos que queremos reflexionar, que tienen que ver con las nuevas filosofías o las nuevas ideologías, hablando de la ideología de género, hablando también de el nuevo feminismo que está muy en boga, ¿no? Y bueno, todo lo que ello conlleva. ¿Qué piensa usted, mi hermano? ¿Cómo cree que sea esa relación de los jóvenes con estas nuevas realidades que están presentes?
Eh, bueno, considero que creo que los adolescentes y jóvenes son los más directamente afectados con todo lo que se encuentra en Internet y en las redes y en toda esta tecnología. Al respecto de la ideología de género, bueno, esta se percibe como un sistema de pensamiento de carácter filosófico y no tanto científico. Hasta donde entiendo, esto no tiene que ver nada con científico, esta idea, Es correcto, no es esta convicción. Y ellos pues sostienen que las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, a pesar de sus diferencias anatómicas, biológicas, pues son meras construcciones culturales y convencionales hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad le asigna a los sexos. Este sistema de pensamiento defiende que cada persona puede elegir libremente el género al que le gustaría pertenecer, ya sea sentirse hombre, sentirse mujer, ser heterosexual, ser homosexual, ser bisexual, etcétera. Enseñanza que, pues, en mi humilde opinión, comienza a permear, además de las instituciones, en las instituciones educativas básicas, pues también en las iglesias cristianas. A la luz del Evangelio y de toda la Escritura, muchos creemos y estamos seguros que esta ideología pues es totalmente contraria a la voluntad de Dios y atenta contra el diseño bíblico que el Señor estableció para la raza humana. La palabra dice varón y hembra los creó, así de sencillo, y lo dice el Señor en un principio, en un momento especial en el que el Señor ha creado todo, absolutamente. Así es que pues creo que nuestros jóvenes debieran, y nuestros adolescentes, tener mucho cuidado en estos aspectos que a veces siento que nos ganan por toda la información que encontramos. Claro. Como decía usted, mi hermano, al inicio, ¿no? En estos tiempos de actuales hay una sobrecarga de información y bueno, aquí hay que remarcar que no toda la información que encuentra uno en internet es correcta o es verídica. Hay mucha mala información, mucha información corrupta o incluso falsa información. Entonces tendremos que tener los ojos muy abiertos. Y ahorita usted mencionaba algo que me llama mucho la atención. De hecho, lo tengo también aquí en mi escrito. Estamos por ahí conectados ahí grandemente. Que tiene que ver con que estas ideologías no son en ninguna manera científicas, ¿no? No sé si recuerda usted, hermano Adolfo, hace algunos años, de hecho, este tema de las orientaciones sexuales no es nuevo, ya es viejo, de hecho, pero hace años hubo un auge en el mundo científico, o más bien en el pseudocientífico, que buscaba el gen homosexual. Hace algunos años salió esa búsqueda constante, ¿no? Y había unos pseudocientíficos que decían haberlo encontrado, que se podía demostrar, pero al final de todo el discurso nunca se encontró un rasgo genético homosexual prácticamente, y entonces me llama mucho la atención porque hace años se buscó validar desde el ámbito científico, no se consiguió, y ahora en estos tiempos actuales se busca validar estas distorsiones en la sexualidad, pero en rasgos culturales, ¿no? O sociales. En otras palabras, no lo encontraron en la genética, en el ámbito científico, entonces lo mueven hacia aspectos sociales y culturales. Entonces creo que ahí también tendría que estar nuestra mirada, ¿no? Cómo incluso no solamente la palabra de Dios, sino la misma ciencia no corrobora estas formas de pensamiento, ¿no? Tiene más que ver con el parecer de cada quien, ¿no? Y bueno, no tanto el parecer, sino la distorsión de la voluntad de Dios en cada persona. ¿Sí se acuerda de eso, hermano? Cuando hace tiempo se buscaba ese gen. Sí, algo de eso medio recuerdo. Pues gen, como dices, no, pues jamás se encontró y jamás se va a encontrar porque no existe, ¿no? No, claro. Y bueno, pues la palabra es clara, y por más que se pretenda
expresarse y convencer y persuadir. A veces pienso que son situaciones que vienen más allá, ¿no? Que son aspectos bien planeados. No sé, no quiero meterme ya en otras cosas que a lo mejor sea difícil poder demostrar, pero este auge se vino como cascada de un tiempo para acá y por todos los medios. Y cuando se vino, tanto en política, en religión, en lo artístico, en todo empezó a aparecer como algo natural, ¿no? Y bueno, pues es una realidad que tristemente estamos viviendo, ¿no? Y que pues la palabra de Dios también en cierta forma la ha anticipado, y tenemos pues tenemos que aprender a entender cómo vamos a trabajar con todo esto, ¿no? En relación a la sociedad de la cual somos parte. Claro, sí, muy cierto, y esa es una realidad, la realidad de que estas nuevas filosofías o ideas o ideologías o teorías, como se les quiera llamar, han llegado en una cascada muy grande, ¿no? Como bien decía mi hermano, en el ámbito político, en el ámbito, incluso en la educación, en las artes, en las películas, hay todo un auge, ¿no? Lo que antes o lo que hace años era visto como raro y extraño, hoy se ve como muy, muy normal, e incluso está en las mesas de reflexión o en las mesas de estudio de los que están a cargo de la educación de nuestros niños. Hace tiempo veía que tanto en el estado de Querétaro como en el estado de Hidalgo ya se ha implementado o se busca implementar una educación con estas filosofías de ideología de género. Entonces tendremos que estar muy, muy al pendiente de lo que está sucediendo. Y bueno, no lo menciono para despreciar a nadie, sino que al contrario, yo creo que el amor a los demás nos hace buscar una corrección en nuestra propia manera de ser, y también buscar una corrección o por lo menos dar a conocer cuál es la vida que honra a Dios, ¿no? Hablando de las demás personas, ¿no? Tal vez no seremos los indicados o a los ojos de las personas no serán los indicados para decirles cómo gobernar sus vidas, pero la palabra de Dios sí lo puede hacer. Nosotros no somos quienes, pero el Señor ha dejado su palabra, y en su palabra encontramos que el Señor hay formas de vida de las cuales Él no se agrada. Hay una cita bíblica que la encontramos en Ezequiel 18, todos la conocemos, y dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del que muere, al contrario, Él se preocupa por aquellos que van caminando por un mal camino. Entonces creo que son elementos que tenemos que reflexionar, y como bien dice mi hermano, pues son ideologías que han venido en cascada juntamente con la ideología de género, el feminismo moderno que hay también, esta idea constante del aborto, ¿no? Que se ha dicho de paso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha ido dando pasos hacia ese punto, y solamente es cuestión de tiempo que los estados de la República aquí de México vayan aceptando. ¿Qué piensa usted, mi hermano, de estos otros aspectos? Particularmente de el movimiento social que mencionas, nuevo feminismo, pues bueno, un movimiento que está en contra de la opresión, es lo que entiendo, está en contra de la violencia sexual, de la violencia de género, está en contra de la subordinación y explotación, y que buscan condiciones de igualdad de derechos y oportunidades, obviamente para las mujeres en relación con los hombres. Personalmente creo, hermano Ángel, que este movimiento, en su parte más noble, permítanme expresarlo así, en su parte más noble, podría llegar a coincidir con una comprensión bíblica y teológica, pues la Biblia enseña muy claramente a favor de la igualdad, a favor de la dignificación de la mujer, de su reivindicación, de la equidad, de la igualdad de derechos, obligaciones y libertades para todos. Esta es una enseñanza básica que se desprende del Evangelio. Lamentablemente, en mi opinión, es que al tratarse de un movimiento social pareciera que no son muy importantes los aspectos éticos y de respeto.
y algunos temas, como por ejemplo, ya lo mencionaste, el aborto, que bueno, pues nuestra iglesia no lo acepta, respeta, ¿verdad?, la decisión de las personas, pero no enseñamos a favor del aborto. Entonces, todos esos aspectos éticos y de respeto que pareciera no los hallamos en este movimiento feminista, pues han derivado en posicionamientos radicales, en posicionamientos extremistas, violentos, pues que nublan aún sus buenas intenciones. Si me permites, pues nuestra iglesia, especialmente a los jóvenes, pues no necesitan participar físicamente de un movimiento así, porque creo que se han dado algunos casos excepcionales de cristianos, y no se ve necesario, porque pues las expresiones de este movimiento se han diversificado, en mi opinión, peligrosamente, además de que como cristianos conocemos y entendemos la enseñanza de Jesús, una enseñanza de amor, de tolerancia y anhelo de justicia. Asumir nuestro papel práctico como cristianos en la sociedad que nos toca vivir, pues me parece que sería más que suficiente. El asunto es que no siempre queremos llevar a cabo lo que sabemos y debemos de hacer. Claro, sí, muy cierto, es verdad. Bueno, tiene su, como bien dice, su lado noble, ¿no? Que puede muy bien empatar con algunos principios bíblicos, pero la realidad, como dice, es que el movimiento se ha diversificado. Hay algo que se le conoce como el bloque negro del feminismo, que son todo lo que usted ve así totalmente radical, las pintas, las agresiones, los golpes, los destrozos a la propiedad privada, todo eso se mueve en el conocido bloque negro del feminismo, que son precisamente un grupo de la misma asociación que se encarga de hacer todos estos, estas manifestaciones violentas, ¿no? Y bueno, esas y muchas más. Entonces, creo bien, como dice usted, mi hermano, que puede tener sus puntos nobles, pero pareciera que en el camino se ha ido corrompiendo, bueno, como muchas instituciones humanas se van corrompiendo. Algo que quiero compartir es que, bueno, que en mi reflexión considero que ningún análisis un análisis humano que haya de la sociedad, por ejemplo, movimientos políticos, económicos, culturales o sociales, creo que ninguno estará completo si no se busca la opinión de Dios, y pareciera ser que en estos movimientos nuevos que se están manifestando, la que menos aparece es la opinión de Dios, ¿no? O sea, ¿qué opina Dios de todo esto? Creo que es la voz de Dios la que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Y creo que ningún movimiento, por bueno que sea, si no busca la opinión de Dios, creo que no estaría completo del todo. ¿Qué piensa usted, mi hermano? Sí, a eso me refería cuando mencioné o opino que al ser un movimiento social, pues da la impresión de que esos aspectos, pues yo quise llamarles éticos y de respeto, pues derivan en muchas cosas nefastas, tristes, como lo vemos en la televisión. Las famosas o los famosos anarquistas, ¿verdad?, que existen en todo tipo de grupos. Y bueno, si hay una buena intención, pues muchas veces esa buena intención se empaña con todos estos actos. Pero como bien dice, solamente Dios sabe lo que realmente hay en el fondo, ¿no? Si en verdad es un interés en favor de la mujer, o hay algunos intereses políticos más fuertes, solo Dios sabe, ¿no? Pero sí creo que si se ve desde una perspectiva más noble, pues bueno, pues lo principal que buscan es que la mujer pueda estar en mejores condiciones, y eso pues puede ser válido, ¿no? Lo triste es en lo que deriva todo esto. Claro, sí, es verdad, sí, es lamentable a veces lo que llegamos a ver, ¿no? Lo que se llega a escuchar pues ahora con las redes sociales todo se sabe, entonces creo que sí es muy lamentable. Y ahorita que comentaba eso, es verdad, por ejemplo, ciertos movimientos sociales buscan la reivindicación en derechos, en este caso de las mujeres, y bueno, es una búsqueda noble, pero también es importante ver que
el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, ya había levantado esa voz al respecto, como usted dice. Ya el mensaje del Evangelio ya busca la equidad, ya busca igualdad de derechos, busca reivindicar a la mujer, busca, bueno, no solamente a la mujer, al hombre, al esclavo, al siervo, a cualquiera. Entonces, antes que cualquier movimiento social haya levantado la voz, el Evangelio ya lo había hecho. Entonces, eso me llama mucho la atención porque antes de hecho, casi cualquier idea que exista en el mundo, el Evangelio ya levantó la voz, ya Jesús ya lo dijo, o si no Jesús, sus discípulos, las iglesias, las comunidades de fe ya habían levantado la voz. Por ejemplo, aquí tenemos una cita bíblica, Hechos 10, en el versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Y bueno, pues este escrito del apóstol Pablo tiene bastantes años que se escribió, tiene bastantes años que está en el mensaje de la palabra, y antes que cualquier otro grupo lo haya dicho, la palabra de Dios ya lo había dicho. Dios ya se había pronunciado en torno a que todos tienen los mismos derechos, a que nadie puede sobrepasar por ninguno de nosotros, sino al contrario, que todos estamos en igualdad de condiciones. Y yo creo que ese es uno de los puntos que tendremos que retomar fuertemente, que antes de cualquier cosa, el Señor ya había hablado a través de la palabra de la palabra bendita. ¿Qué piensa, mi hermano? Sí, definitivamente no se está descubriendo algo nuevo. Este tipo de fenómenos sociales, por llamarlos así, pues han existido, me parece que en todos los tiempos. La palabra de Dios es una palabra viva, la palabra de Dios es una palabra actual, la palabra de Dios se ha anticipado definitivamente para todos estos problemas y da la fórmula, ¿verdad? Da la clave para comprenderlos y para guardarnos de muchas de estas cosas. Así es que definitivamente sí coincido. Ojalá la gente pudiera y quisiera voltear sus ojos al cielo antes pues de cualquier cosa, ¿no? Que, insisto, derivan en cosas nefastas, tristes, violentas, muertes, que bien pudieran ahorrarse. Dios permita que el Evangelio pueda seguirse predicando y pueda ir transformando vidas. Esa es la solución. Así es. Sí, en efecto es verdad. Antes que cualquier otra cosa, pues levantar los ojos al cielo y buscar la voluntad de Dios, creo que será lo que marque una verdadera diferencia. Tenemos otros puntos aquí en nuestra mesa de reflexión, y bueno, hablando también de jóvenes, ¿no? Bueno, aquí les digo, levanten su mano los que sean jóvenes, ¿no? No, creo que mi hermano Adolfo levantó su mano, ¿verdad que sí? Sí, la tengo arriba, sí. Muy bien, otro punto que tenemos aquí en la mesa, apatía e injusticia, los jóvenes adolescentes, y yo creo que hasta en los adultos, ¿no? Apatía, en este sentido de a lo mejor no, de recluirse hacia sí mismo, o no ver por las necesidades de los demás, y bueno, la injusticia que considero yo es algo en un grado más abajo, ¿no? No solamente permitirla, sino practicarla. Creo que son aspectos que, como bien es el título de nuestro podcast, hablamos de una degeneración. ¿Existirá una degeneración en torno a la apatía y a la injusticia? Pues escuchamos a nuestro hermano Sobrededor. Bueno, al respecto de la apatía social, bueno, pues la apatía es la falta de interés por hacer comunión, hablando en el contexto cristiano. Es esa falta de interés por querer hacer comunión, por querer realizar planes con los demás, con la iglesia, con los iguales, con lo que nosotros conocemos como nuestras sociedades. Es una falta de interés en todo eso. Es una actitud que alguien puede asumir de aislamiento. Y esta actitud, pues en mi opinión, puede surgir por la insatisfacción tal vez de no alcanzar un ideal de amistad elevado, o por otro lado de no lograr proyectos personales, o por algún tipo de trauma y frustración, o simplemente por hallar placer único en esta condición.
de apatía, de aislamiento. Nuestra sociedad, hermanos, al día de hoy está cargada de mucho individualismo, y la pandemia que sufrimos ha agudizado en muchos, incluida nuestra iglesia, o en parte de ella, una actitud también de apatía y de aislamiento. La tecnología y las redes sociales, de las cuales mencionamos en un principio, también han contribuido a ello. Hablamos de lo frío que puedan ser, ¿verdad? Pero también al estar metidos siempre en esta tecnología, en las redes, en el WhatsApp, en los celulares, pues ha propiciado una mayor distracción, una mayor apatía social, y la apatía, hermanos, pues estorba la realización de nuestra tarea como discípulos de Cristo, porque no hemos sido llamados a estar solos ni a actuar solos. El Señor dijo que somos luz y somos sal, y debemos ser luz y sal, pues en una sociedad que necesita de Dios. Necesitamos hacer mayor presencia física en el mundo, porque eso es lo que da sentido a nuestra vida cristiana. Y al respecto, pues, de la injusticia, pues simplemente la injusticia es la falta de justicia, y la justicia es el tipo de obrar cristiano que Dios espera de todos, cristianos y no cristianos, de políticos, de religiosos, de todos. Dios espera un tipo de obrar, y especialmente la espera de nosotros, sus hijos. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todos entendemos que no solamente debemos de anhelar este tipo de justicia, este tipo de actuar, debemos hacerla y no quedarnos solamente en dichos. Así es que pues sí, me parecen muy importantes estos dos aspectos para seguir reflexionando, ¿verdad?, sobre la apatía que puede mucha gente, mucha iglesia, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes caer, y por ende, pues esto nos lleva a cometer injusticias. Abandonamos nuestro accionar, nuestras buenas obras a las que hemos sido llamados. Sí, es verdad, y bueno, pues lo ponemos en la mesa de la reflexión. La apatía, la injusticia son elementos que prácticamente deberían de ser erradicados de nuestra práctica, ¿no? Y bueno, como bien dice, la pandemia, de hecho, no ayudó mucho en torno a la apatía, incluso la agudizó, ¿no? Ahora los que salían o tenían alguna actividad social, bueno, pues fueron recluidos, fuimos prácticamente encerrados. Algunos algunos lo tomaron a bien, algunos no, pero la situación es que yo creo que sí es uno de los obstáculos que tendremos que enfrentar. Esta no es una oportunidad, es un obstáculo que hay que quitar de nuestras vidas, la apatía, y como bien dice, pues la injusticia, ¿no? Dios nos ha llamado a hacer justicia, nos ha llamado a tener misericordia, y son aspectos que también son muy importantes. Y bueno, algo que también quisiéramos agregar en torno a la justicia es que tendremos que separarla del concepto de venganza, porque a veces, por ejemplo, cuando somos víctimas de una injusticia, lo que debemos de pedir es la justicia de Dios y no nuestra creencia de justicia, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablásemos de nuestra justicia, yo creo que más raya en la venganza que en la justicia, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos hace algo, no sé, se nos atraviesa en el coche o cualquier cosa, uno piensa, no sé si pensemos en justicia como la que Dios quiere, o más bien nuestra justicia que nosotros pensamos, ¿no? Que nuestra justicia más que nada raya en venganza. Tenemos que reflexionar muy fuertemente esos aspectos para así evitar como el título del podcast, ¿no? Una degeneración, ¿no? Tenemos que buscar mejor que una degeneración, bueno, ir creciendo en fe y ir creciendo en sabiduría de parte de nuestro Dios. Y bueno, tenemos algunos otros puntos, ya estamos casi concluyendo. Aquí nos da mucho gusto tener a nuestro hermano Adolfo, que hoy pudo compartir con nosotros este estudio de podcast, Iglesia 180. Les recordamos, estamos en YouTube como
también aparecemos en Facebook como Templo Betel Jicotenca. Ahí en Facebook pueden ver las predicaciones, los cultos que tenemos los viernes, el sábado en la mañana y sábado en la tarde, y también les recordamos, tenemos culto de oración todos los domingos a las 6 de la mañana en el perfil de Facebook. Bueno, después de este pequeño comercial de nuestras redes sociales, el siguiente punto tiene que ver con, es más que nada una pregunta para nosotros. ¿Es posible asegurar que la semilla del Evangelio encuentre tierra profunda para germinar en nuestras generaciones, las cuales estamos en la actualidad, hablando de adolescentes, jóvenes, adultos, niños? ¿Será posible que la semilla del Evangelio encuentre tierra profunda? Y si es posible, ¿cómo la podemos provocar? ¿Qué dice mi hermano? Definitivamente, hermano Ángel, creo que sí, o sea, estoy seguro que sí, porque esto es lo que ha sucedido y ha estado sucediendo estos 2000 años a partir de que nuestro Salvador vino. Cada época la iglesia ha vivido sus momentos difíciles y de prueba, tanto para los creyentes como para los que se convierten. Cada generación cristiana ha enfrentado persecución y crisis. En toda época, la predicación del Evangelio ha generado hombres y mujeres firmes en su fe, en su convicción, y que con la ayuda de Dios han logrado cosas maravillosas. Ningún tiempo, por difícil que sea, puede impedir que existan creyentes comprometidos con el Señor, sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, por la sencilla razón de que la obra pues no es nuestra, la obra es de Dios. Solo tenemos, me parece que volvernos más a Dios, a los principios bíblicos. No tenemos que olvidar el Evangelio, el significado del Evangelio, lo que estuvo implícito en eso, la muerte de nuestro Salvador, del Hijo de Dios, en la promesa que Él nos da de tener la fuerza de su Espíritu Santo para lograr las cosas que estamos mandados a hacer. Así es que yo sí creo que se puede asegurar que la semilla del Evangelio pueda seguir encontrando, diría yo, tierras profundas, tierras fértiles, tierras, corazones dispuestos a servir a Dios. Y bueno, esto debe ser un aliciente, pues, para los que hemos menguado tal vez en nuestra fuerza, en nuestro actuar. Pero sí, insisto, hermanos, sí es posible, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios, la dirige Dios, la empodera Dios, la dirige Dios con su Espíritu Santo. Así es que, hermanos, Dios permita, Dios quiera que sigan habiendo jóvenes, personas que se conviertan y que sirvan a Dios con todo su corazón, como lo ha habido en todas las generaciones. Así es, y pues damos gracias a Dios de que la obra la dirige nuestro Dios, y como muy oportunamente nos comparte nuestro hermano, sí, definitivamente sí, la semilla del Evangelio puede encontrar tierras profundas, tierras fértiles, puede encontrar corazones dispuestos, y creo, mis hermanos, que eso va a depender de varios aspectos, ¿no? La predicación de la palabra, el acompañamiento, va a depender también de cada corazón. Incluso cada corazón es una tierra que puede muy bien fructificar en el Evangelio, o que, bueno, también está el caso negativo, ¿no? Cada corazón puede también rechazar el mensaje. Entonces, hay una parábola que me llama mucho la atención, es Mateo 21-28, dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Hasta ahí la parábola.
dos hijos de un mismo padre que reciben el mensaje. Hay uno que dice, sí voy, pero al final no fue, y hay otro que dice al principio no, pero después arrepentido obedece a su padre. Y yo creo que un corazón dispuesto es algo que es una tierra que da frutos. Creo que nuestro actuar, nuestra reflexión tiene que ser siempre en humildad ante el Señor, y a lo mejor en algún momento alguien podrá decir, sí Señor, sí voy, pero a lo mejor ya el momento no va, y hay otro que dice, no quiero ir, pero después arrepentido va. Yo creo que ambos hijos tienen la oportunidad de ser una tierra fértil. Cada corazón es el que va a responder. Sin duda, la predicación de la palabra no puede detenerse, el acompañamiento debe seguir constante. La familia de la fe, cada familia debe siempre compartir la palabra, como les hemos dicho en algunos otros momentos, comparta las historias bíblicas, comparta las parábolas, las historias de Jesús, eso comparta, y eso se quedará grabado en la mente de todos los miembros de la familia. Y cuando venga el momento difícil, cuando venga el momento adverso, de esos mensajes de la palabra es de donde tomamos nosotros para encaminarnos hacia la voluntad de Dios. ¿O quién de nosotros no ha escuchado la parábola del hombre que edificó su casa en la roca, o el otro que edificó su casa en la arena? Y bueno, todos sabemos que edificarnos sobre la roca, que es Jesucristo, puede ayudarnos a vencer las adversidades. ¿Qué piensa usted, mi hermano? ¿Qué puede compartir? ¿Cómo será que los jóvenes, nosotros mismos o los niños, sean una tierra fértil para la semilla del Evangelio? ¿Qué consejo les daría? Creo que a mí me parece que es importante. Yo vuelvo al Evangelio. Mientras el Evangelio no se comprenda o no pueda hallar una dimensión más grande en nuestro corazón, en nuestra vida, una comprensión de lo que significó, de lo que significa y seguirá significando, creo que no nos vamos a sentir movidos para hacer lo que debemos de hacer, para hacer las implicaciones de la enseñanza cristiana. Debemos ser tal vez reevangelizados en muchos de los casos. Citabas esta parábola de los dos hijos. Uno dijo que sí, no hizo, uno dijo que no y sí hizo. Y yo creo que esa es una situación que se da en muchos de nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas en cosas que tienen que ver con la obediencia, la santidad, la vida práctica cristiana, y no lo hacemos? Y pasan los años y no lo hacemos. Y muchos otros que tal vez sin prometerlo tanto, o habiéndose incluso hasta negado a hacerlo en un principio, ahora son fervientes discípulos, seguidores del Señor, hacedores de la palabra, hacedores de cosas en favor de los demás. Yo creo que el Evangelio debe permear en cada niño, en cada adolescente, en cada joven, de una manera tan poderosa, que eso es lo que nos va a hacer las cosas debidamente. Recuerdo que hace algunos años leía la historia real de una adolescente, no era ni siquiera una jovencita, una adolescente que servía, que visitaba, o sea, hacía una labor pastoral a sus no sé, 12 años tal vez, pero y tremenda. A mí me impactó esa historia porque era muy jovencita, era casi una niña, ¿no? Salida de su niñez, una adolescente que había comprendido su amor hacia Jesús, que realizaba cosas maravillosas, visitaba orfanatos, visitaba asilos, hacía prenditas, cositas para vender, para ayudar, para bendecir, hablaba de la palabra. Y lo triste de esta historia, que pues entiendo fue real, es que esa niña al ir hacia un lugar tuvo un accidente en el vehículo que iba y con quien iba, y ella fallece. O sea, y uno se pregunta cómo es posible, ¿no? Pero bueno, son cosas que solamente Dios sabe, y Dios permitió que sucedieran por alguna razón,
pero ¿cómo esa niña podía actuar y pudo actuar de esa manera? Y yo estoy convencido de que tuvo una buena enseñanza en sus padres. Estoy seguro de que el evangelio permeó en su corazón poderosamente, que sin importar su edad, pues aprendió y entendió que tenía que hacer cosas maravillosas por ese Dios y por ese Salvador que le había dado la vida y la salvación. Así es que no creo que haya otra manera, es mi opinión, que nuestros hijos, nuestros adolescentes y jóvenes sigan siendo persuadidos, ¿verdad?, en la comprensión del evangelio de salvación. Esa es mi opinión. Entender el amor de Jesús, creo que es el punto esencial, ¿no? La base, entender cómo el Señor nos ama y bueno, pues no solamente entender, sino practicarlo, ¿no? Yo creo que la historia que nos comparte, hermano, muy desafiante, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado del Evangelio, hemos escuchado del Señor, pero pocos reaccionamos como deberíamos hacerlo. Entonces, pues son los puntos que quisimos compartir con ustedes en esta reflexión de hoy, en este podcast que se llama Degeneración, como si fuera una pregunta. Y bueno, a manera de conclusión, si me preguntaran si existe una degeneración, yo diría sí, como la ha existido en todos los tiempos, en toda la vida, pero la diferencia es que hoy contamos con las herramientas, la sabiduría y por sobre todo con la dirección de Dios por medio de su Santo Espíritu para poder enfrentar cualquier gigante que esté delante de nosotros. Esa sería mi conclusión. ¿Qué conclusión quiere compartir con nosotros, hermano Adolfo? Pues si pudiera hacer un resumen de lo que hemos dialogado, bueno, pues aprovechemos, hermanos, siempre para bien el uso de la tecnología y de las redes, y mejor aún si las utilizamos para reflexión y provecho de otros. Impongámonos el desafío de dejar de utilizarlas para un vano provecho. Ya no tantas fotos personales, hermanos, ya no los lugares donde vacacionamos, ya no el restaurante que frecuentamos y el alimento que degustamos. Mejor un mensaje que dé vida y esperanza. Esto sí que vale la pena. Por otro lado, hermanos, asumamos siempre una posición prudente y equilibrada en lo que escuchamos. Hablamos de ideologías, todas estas cosas. Ni dejemos de aprender y capacitarnos, por una parte, y por otra, no nos enganchemos con lo nuevo tan rápido, inclusive en términos teológicos. Ya no quise abundar más en ese aspecto, que hay aspectos teológicos en los cuales, bueno, pues respeto, pero no comparto, ¿no? Ni menos aún nos enganchemos si no tenemos una perspectiva amplia y diversa en relación a esas nuevas enseñanzas, a esas nuevas ideologías, a esos nuevos movimientos. Yo hago un llamado a la prudencia, por favor. Y finalmente, pues la iglesia, hermanos, necesitamos asumir inmediatamente la tarea de una vida cristiana práctica, donde la predicación del evangelio y el servicio a nuestro prójimo sean nuestra más grande prioridad. Así considero, hermano Ángel, y pues esta es mi opinión. Agradezco mucho su invitación para esta charla. Bueno, pues gracias a usted, hermano, gracias por aceptar la invitación, y bueno, pues de esa manera estamos concluyendo nuestro episodio número 13 de este podcast Iglesia 180. Les mandamos un fuerte abrazo, mis hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes, y bueno, pues estemos siempre en contacto con la voluntad de nuestro Dios. Esperamos en Dios que este podcast haya sido de bendición para sus vidas, así como lo fue para la nuestra. Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión. Nos despedimos, hermano. Gracias, hermano Adolfo, por estar con nosotros.